Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo la primera parte de la historia de John Robinson. John Edward Robinson nació el 27 de diciembre de 1943 en Cicero, un suburbio de la ciudad de Chicago, Illinois. John creció rodeado de historias de la mafia. Cicero fue el lugar donde en 1919 se estableció Al Capone para organizar su grupo de mafia. Los niños del vecindario crecían escuchando historias que en muchos casos idolatraban a los criminales. Robinson no creció fuerte o grande. Por el contrario, siempre se vio como un joven suave, amigable e inofensivo. Fue el segundo de 5 hermanos. Henry Jr., su hermano mayor, seguido de Donald y sus 2 hermanas menores, Joanne y Mary Ellen. Su padre trabajaba como maquinista para Western Electric, y aunque en ocasiones se emborrachaba al punto de ser arrestado, mantenía un hogar de clase media, estable. Su madre, Alberta, siempre exigía que sus hijos se encontraran presentables, limpios, bien vestidos. Buscaba fueran una mejor versión de sí mismos. Cuando cumplió 13 años, Robinson se unió a los Boy Scouts, alcanzando el rango de Eagle Scout. Además, en esa época, había sido aceptado en el renombrado colegio para varones Quigley Preparatory Seminary, donde jóvenes interesados en convertirse en sacerdotes comenzaban sus estudios. Él ya había mencionado a diversas personas que pretendía trabajar al servicio del Vaticano. Al poco tiempo de hacerse Eagle Scout, Robinson y 120 miembros del grupo viajaron a Londres, donde cantaron ante una recién coronada Reina Elizabeth II. El Chicago Tribune escribió un artículo sobre el evento, donde los adolescentes convivieron con algunas de las personalidades que también participaron. Incluso durante la celebración, Robinson se topó con Judy Garland, a quien le dijo, cito, "Nosotros los americanos debemos estar unidos", a lo que ella sonrió y le dio un beso en la mejilla. A su regreso a los Estados Unidos, John Robinson continuó sus estudios en el seminario, teniendo en mente convertirse en cura. Era considerado un buen estudiante, aunque no excelente. Compañeros lo recuerdan como alguien que siempre estaba pensando en lo que iba a decir o hacer, calculando el efecto que tendrían sus acciones en los demás, pero también actuando como si fuera más inteligente que los demás. A la edad de 17 años, terminó esa etapa de su preparación. Aunque desde esa edad se rumoraba que Robinson estaba involucrado en otras cosas
más allá de su educación religiosa. Además de crecer rodeado de historias de gángsters, él vio a su padre rendirse al alcohol después de sus arduas jornadas laborales, en las que, a pesar de su gran esfuerzo, solo alcanzaba para vivir cómodamente, sin lujos. Se cree que desde esa época, él ya realizaba algunos trabajos para criminales de poca monta. En 1962, asistió al Cicero Morton Junior College, donde después él diría que estudió para ser un técnico de rayos X. Después, él también presumiría haber recibido entrenamiento médico en el hospital West Suburban en Oak Park, Illinois. Con este entrenamiento básico, consiguió empleo en el departamento de rayos X en un hospital de Chicago. En 1964, conoció a Nancy Jo Lynch, con quien empezó una relación de la cual ella resultaría embarazada. Apresuraron su matrimonio mientras él continuaba en su trabajo en el hospital. Los gastos de su hogar, con su ahora esposa embarazada, incrementaban rápidamente. En lugar de buscar un segundo trabajo o algunas horas extras, Robinson fue acusado de robar dinero de su empleo. Él rogó a los administradores del hospital que no presentaran cargos ante la policía, asegurando que pagaría hasta el último centavo. Ellos accedieron, pero aparentemente esto le dio a Robinson la idea de que podría salirse con la suya al cometer un crimen, aún después de haber sido atrapado. Para tratar de alejarse de sus problemas en Chicago, junto a Nancy, Robinson se mudó a Kansas City, donde crió a su eventual familia de 4 hijos. Consiguió un empleo en el hospital infantil Mercy, tomando rayos X a niños. Había presentado cartas de recomendación de diversos hospitales y colegios. Sus compañeros lo vieron como alguien amigable, que se expresaba muy bien, pero que, extrañamente, tenía problemas sacando los rayos X a niños. Se le veía torpe con los bebés. A los niños pequeños les hablaba como si fueran adultos, y siempre tenía problemas al interpretar las placas. En ese entonces, el Estado no requería que los técnicos radiólogos estuvieran autorizados con una licencia. Él cubría la pared de su oficina con documentos falsos. En su vida personal, Robinson salía por las noches, mientras su esposa y su entonces único hijo se quedaban en casa. John iba de bar en bar, tratando de conquistar mujeres, incluso colegas del hospital. Parecía obsesionado con la sexualidad humana. Mostraba curiosidad por el lado violento del sexo. Todas esas inquietudes, no satisfechas en su matrimonio, él las buscó afuera de este. Durante los siguientes años, frecuentemente cambiaba de trabajo, muchas veces siendo despedido, pero rápidamente encontraba una nueva posición por su gran talento para mentir sobre su preparación y entrenamiento. Sus despidos eran en su mayoría relacionados a fraudes o robos que realizaban los hospitales. En ocasiones, después de tomar una radiografía, les pedía a los pacientes le pagaran en efectivo, en lugar de elaborar un cheque al hospital. En uno de sus empleos, en el Fountain Plaza X-Ray,
se estimó desaparecieron entre $100,000 y $300,000. Sus empleadores presentaron cargos y Robinson fue arrestado. En agosto del 69, fue declarado culpable, pero solo sentenciado a 3 años en libertad condicional. Después, consiguió un empleo en una tienda de venta de televisores, donde también fue atrapado robando de la empresa. Fue despedido, pero no acusado o detenido. Para tratar nuevamente de dejar su récord criminal, en 1970 regresó a Chicago con su esposa y ahora 2 hijos. Ahí consiguió empleo en una agencia de seguros, donde de nuevo fue sorprendido al robar poco más de $5,000, los cuales pagó y evitó ser enviado a prisión. Cuando las autoridades de Kansas City descubrieron que había salido del estado, él fue obligado a regresar y su condena se extendió a otros 3 años. Finalmente, un agente de libertad condicional, al darse cuenta del historial que comenzaba a acumular, decidió que sería mejor que Robinson pasara un tiempo tras las rejas. Sin embargo, su tiempo en prisión no sería muy largo, ya que después de solo unas cuantas semanas, John fue puesto en libertad. En la década de los 70s, Robinson creó la Professional Services Association, una asociación de servicios profesionales, conocida como PSA. Él se presentaba como un asesor financiero. Se acercó a una infinidad de empresas solicitando dinero a cambio de supuestas ganancias. Algunos de sus clientes, al darse cuenta que no obtenían lo que les era prometido, contactaron a la Securities and Exchange Commission, la Comisión de Bolsa y Valores, y comenzaron una investigación. Como consecuencia, Robinson se declaró culpable de cargos por fraude y se le obligó a pagar una multa de $2,500. Sin embargo, es imposible saber cuánto en realidad él robó de sus clientes, ya que se cree muchos no reportaron el fraude. En julio de 1977, Robinson y su familia se mudaron a los suburbios de Kansas, donde compró una casa de 9 habitaciones con todo el dinero que había robado. John comenzó a volverse una persona reconocida y confiable entre su comunidad. Era visto como un padre devoto, líder de la tropa de Boy Scouts. Daba clase los domingos en la iglesia presbiteriana, aunque había crecido en una familia católica. Y en la Navidad se disfrazaba de Santa Claus para entregar regalos a los niños. Era el presidente de un grupo de árbitros de voleibol. Ayudaba en una granja local, limpiando el estanque y los establos de los caballos. En diciembre de ese 1977, el diario Kansas City Times organizó un banquete donde Robinson fue nombrado como el hombre del año, ya que había empleado a un gran número de personas con discapacidad. En la cena se listaron un gran número de logros que Robinson había hecho en la comunidad, pero todos, por cierto, habían sido escritos por él mismo y eran falsos. Él había contactado a la oficina del alcalde de la ciudad, enviando documentos falsos sobre sus supuestos logros, donde, haciéndose pasar por otras personas, se reconocía a sí mismo. Incluso, Robinson había mandado hacer una placa conmemorativa
y la envió al alcalde, haciéndose pasar por alguien más, diciendo que era un reconocimiento. Días después del evento, cuando el diario publicó la nota, sus oficinas se vieron inundadas por llamadas de personas que habían sido defraudadas por Robinson. Solo días después, el mismo diario publicó otro artículo donde exponía a Robinson como el fraude que era. La mayoría de la gente, incluidas las autoridades, solo vieron en él a un estafador de bajo nivel. Para ese entonces, su esposa Nancy estaba cansada de él. Después del fiasco del hombre del año, su familia sufrió una gran vergüenza. Nancy constantemente confrontaba a Robinson sobre sus engaños y crímenes, e incluso en varias ocasiones lo corrió de su casa. Pero sus hijos preguntaban por él, por lo que en poco tiempo siempre regresaba. En 1979, Robinson finalmente se vio librado de su sentencia de libertad condicional. Consiguió un nuevo empleo en Guy's Foods, en la localidad de Liberty, Missouri. Debido a su carisma y falsas cualidades que exageraba, logró ser contratado sin requerir revisar su historial criminal. Al poco tiempo, comenzó una relación con una secretaria de la empresa. Además, encontró diversas formas de robar. Creó falsas identidades a quienes contrató en la empresa y el salario iba directo a su bolsillo. Creó una cuenta personal que hizo pasar por corporativa, en la que depositaba cheques de la empresa. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes que se dieran cuenta de estos fraudes, por lo que Robinson fue despedido de la empresa, demandado por un pago de $50,000 y enviado por 60 días a la prisión del condado. Pero, como en todos los casos anteriores, esto no sirvió de escarmiento para Robinson. Fundó la empresa Eki Plus, que ofrecía servicios de consultoría de mercadotecnia para el lanzamiento de nuevos productos. Cuando uno de sus clientes lo demandó por las altas facturas que él enviaba sin brindar servicio alguno, él buscó asesoría legal. Su abogado le recomendó hacer que sus clientes firmaran una declaración jurada sobre la solvencia de su negocio, blindándolo así contra futuras demandas. Lo que hizo Robinson con este consejo, falsificó estos documentos sobre los clientes que lo estaban demandando, para así salir bien librado. Sin embargo, lo que más obtuvo él de esta situación fue que otros posibles clientes lo introdujeron al creciente mundo de la computación. En una época en que tener una computadora personal en casa era algo fuera de lo común, Robinson encontró la herramienta que necesitaba para continuar y facilitar sus fraudes. Hasta este momento, mediados de la década de los 80s, los crímenes cometidos por Robinson no eran más que fraudes, robos, para obtener dinero fácil. Pero, como en tantos otros casos, no era más que un criminal en desarrollo, constantemente evolucionando. No se pierdan la segunda parte de esta historia, donde les cuento sus más horrendos crímenes. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti.
Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.